predicación cristocéntrica, la predicación expositiva. Ahora, la pregunta que yo me hago, si hablamos de predicación cristocéntrica, ¿existirá predicación antropocéntrica? Yo creo que sí. Mucha de la predicación es una predicación antropocéntrica, predicación motivacional, predicación al ego, al yo, correcto. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Entonces, tenemos este curso y tenemos también, ya hemos definido la predicación cristocéntrica como el compromiso de interpretar y aplicar todas las escrituras de manera que la persona y la obra de Jesucristo se revele como el cumplimiento de la historia de la redención. Es decir, más que un método, no es solamente una técnica homilética. Es decir, este curso no es de homilética, tampoco es un curso de oratoria, es un curso sobre cómo la predicación debería orientarse a tener como centro, como norte, como punto de partida, como materia de reflexión, la persona y la obra de Jesucristo, basado, por supuesto, en la Sagrada Escritura. Hace años un predicador amigo estuvo en Montevideo y después que terminó de predicar, el pastor se le acercó y le dijo al hombro, con que un mensaje basado en la Biblia. Se me preguntó, ¿en qué basarían ellos el mensaje, no? Sino en la Biblia. Entonces, el fundamento para el cambio, obviamente, es la persona de Cristo, la obra de Cristo. Nosotros creemos que solamente Cristo puede transformar, solamente Cristo puede cambiar las vidas, solamente Cristo puede hacer la obra. Recientemente el Vaticano acaba de hacer una reformulación de su dogmática en cuanto al marianismo, ¿no? Lo que tiene que ver con que María era hasta hace un par de días. Así que ya el católico cuando le rece el Ave María ya no funciona, ¿no? Dice, Santa María, Madre de Dios, ruega. Ya esa parte ya no funciona porque el Papa acaba de eliminar, pues, que María sea corredentora, pero bueno, tantas locuras, pues, ¿qué podemos esperar, no? Entonces, este curso se presenta a Jesucristo como el fundamento, como el centro para una verdadera transformación. Pero fíjense que hay un texto, ¿no?, que dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales, eso que creo que según a los Corintios 4, entre los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es a imagen de Cristo. Porque Dios que mandó de las tinieblas que la luz resplandezca fue el que resplandeció en nuestros corazones a través de Jesucristo, ¿no? Ahora, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos de vosotros por amor a vosotros. Entonces, siguiendo la línea argumentativa, el análisis del texto argumentativo, mire, el evangelio en la faz o la cara de Jesucristo es el único vehículo, el único agente que puede provocar iluminación espiritual en aquellos que están velados, tapados, oscurecidos, enceguecidos por el Dios de este siglo. Solamente el evangelio. Pero escúcheme bien, si nosotros nos predicamos a nosotros mismos, entonces no hay posibilidad alguna de que Dios salve, transforme y cambie la gente. Eso es lo que yo veo en este texto de 2 Corintios capítulo 4. Si nosotros predicamos a nosotros mismos, no hay esperanza.
para que la gente sea iluminada. Por eso se requiere que prediquemos a Jesucristo. Como dice Pablo, me propuse no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Solamente la predicación de un Cristo crucificado, Cristo resucitado y vivo, como el centro de la vida, es lo que puede traer verdad, vida, iluminación y salvación a los perdidos. ¿Cuáles son los principios para esta predicación cristocéntrica? Para el autor Chappell, fíjese que ayer mi esposa compró una bolsa de jabón de kilo y la dejó en mi carro. La dejó, pasó toda la noche. Esta mañana cuando me monté, esta pequeña nariz que mi papá y el Señor me dio y mi abuelo, estoy que me la arranco. Solamente el olor de detergente, una locura. Ahora, ¿cuáles son los principios claves? Ahí le falta la S, de la predicación cristocéntrica. Para predicar a Cristo fielmente, debemos anclarnos, esta palabra la usé muy a propósito, anclarnos en una rigurosa exégesis. Yo tengo un curso que escribí hace años que se llama Metodología Exegética en Español aplicada al Nuevo Testamento. Planteo 8 lecciones en ese curso, que son una serie de análisis que debemos hacerle al texto para llegar a una aproximación del sentido o el propósito predominante principal que el autor del Nuevo Testamento o de cualquier texto bíblico tenía en mente. Porque ese debe ser el trabajo hermenéutico. El trabajo hermenéutico debe ser llegar a tropezar, a acercarnos con mucho temor y temblor a lo que el autor quería comunicarle a los receptores de la carta. Y luego, ya partiendo de allí, podemos hacer aplicaciones, establecer principios. Me explico, pero el trabajo hermenéutico es llegar a aproximarnos a la intención original del lector. Entonces, por eso decíamos aquí en las láminas que debemos anclarnos a una rigurosa exégesis. La exégesis tiene que ver con la extraer las verdades del texto bíblico. Y el propósito contrario a la exégesis es la eisegesis, que tiene que ver con introducir mis presupuestos, mis ideas, correcto, mis conceptos al texto bíblico. Ahora, todavía estaba leyendo en Protestantismo Digital un artículo sobre la insalvable subjetividad. Y un autor alemán, creo que de apellido Teller, no acuerdo cómo es. Él decía que la subjetividad es insoslayable. Es decir, no podemos evitar la subjetividad. Entonces, ¿qué hacemos? Que con seriedad y honestidad, con la iluminación del Espíritu Santo, la guía del autor de la Escritura, el autor espiritual de la Escritura, el Espíritu Santo, el cual guió a los escritores, apliquemos una exégesis. Yo propuse en el manual el análisis panorámico, que tiene que ver con el estudio de las verdades generales que rodean al libro, al texto. Luego, el análisis estructural, una diagramación lineal. Hay también la diagramación en bloque. Eso lo podemos estudiar después. Y luego
el análisis literario, el género literario, la, la, la figura de dicción, los tropos, luego un análisis gramatical que tiene que ver con la morfología y la sintaxis del texto, correcto. Seguidamente, un análisis teológico para el estudio de la teología antecedente. Luego de eso, el análisis exegético, la elaboración de un bosquejo exegético con las verdades que hemos estudiado. Y luego el análisis léxico, la parte semántica, que tiene que ver con el sentido, significado de los términos. Y por último, lo que yo establecí, el análisis homilético, establecer un bosquejo basado en las verdades que hemos extraído. Correcto. Pero yo pienso que un estudiante básico de la escritura debería por lo menos manejar el método inductivo, que tiene que ver con la observación, la interpretación y la aplicación de este método inductivo para tener ciertas verdades. Entonces, y lo que hemos llamado la aplicación redentora. ¿En qué consiste la aplicación redentora? Una vez que usted tiene las verdades que extrajo del texto, esas verdades deben traducirse en un mensaje vivaz, dinámico, un mensaje relevante, pertinente, un mensaje dinámico para aplicar esas verdades a la vida de los oyentes, de la feligresía, de los hermanos que nos escuchan. Entonces, por eso planteamos tres aspectos. La fidelidad nuestra a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, decía yo ayer, el miércoles, no es un manual detallado de toda la vida, los pormenores, si debo cepillarme los dientes o no, cómo debo comer. Correcto, no. La Biblia tampoco es un manual de respuesta a curiosidades. Hoy me estaban preguntando los muchachos a qué edad tenía Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar. Y ponían preguntas que de dónde sacó Caín la esposa, que si los dinosaurios existieron, que si los extraterrestres aparecen en la Biblia. Y algunas personas yo considero que son bibliómanos. Ellos creen que todo lo que ven, lo que ocurre, lo que le preguntan, tiene que tener respuesta a un versículo bíblico. Yo la verdad no estoy muy ganado, aunque yo creo que la Biblia es la revelación completa de Dios, es la revelación perfecta de Dios para la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, como decían los credos antiguos. No obstante, no es un libro de anécdotas, ni de curiosidades, ni es Google o Gemini para que nos dé respuesta a todas las cosas. Sencillamente, la Biblia en una cultura, la cultura del Medio Oriente, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en el desarrollo de la historia de la redención, establece principios, personajes, esa línea histórica de la salvación desde el nacimiento, desde la creación, pasando por la formación del pueblo de Israel y llegando pues a Jesucristo y a la iglesia. Correcto. Pero nosotros debemos hacer un uso cuidadoso y fiel de la palabra de Dios. La Biblia no está para responder mis inquietudes ni para plegarse la Biblia a lo que yo creo. Y eso es lo que decía este autor acerca de la subjetividad, uno de los grandes desafíos. ¿Cómo evitar que, y él decía algo que a mí me llamó la atención,
que yo nunca me podré acercar a la Biblia sin lentes. La gente dice, no, que voy a quitarme los lentes teológicos. Hermano, eso es imposible. Usted siempre va a tener su lente teológico. Y para eso, la oración, el temor a Dios, la honestidad y la aplicación de una exégesis rigurosa, y nosotros fieles a la palabra de Dios, evitando alegorías forzadas. Eso está muy de moda ahorita. Yo diría que más del 90% de los mensajes por YouTube son mensajes alegóricos, inventos, locuras, que si las 5 piedras de David eran Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número, o eran las 5 piedras el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo que menos tenía en mente David con esas 5 piedras, yo creo que David estaría pensando, tal vez, me parece un poco más objetivo, que Goliat tenía 4 hermanos más. O quizás, si fallo la primera, voy con 4 piedras más. Pero eso, esas interpretaciones alegóricas, una vez decía un muchacho predicando en la iglesia que decía Cantar de los Cantares, que por cierto, es uno de los libros peor tratados, porque en vez de ser la poesía hebrea sobre la intimidad, el amor hermoso, la exaltación de la vida matrimonial, la gente dice, no, esto tiene que ser Cristo y la iglesia por una interpretación alegórica. Entonces cuando dice Salomón que la tsunamita era como torre de marfil, entonces decía el predicador que una torre tiene escalinatas. Es lógico, ¿no? Una torre tenga una escalera. Entonces para llegar a la cúspide de la torre había que subir esa escalera. Entonces la primera escalera es la fe. Y la segunda escalinata, es el amor. Y la tercera escalinata es el perdón. Y la cuarta escalinata, la misericordia. Así. Y fíjense una cosa, ¿no? Todo esto que él decía es verdad, porque la fe, el amor, la mansedumbre, la misericordia, el perdón, son actitudes y valores que la Biblia promueve. Pero, compañeros, ese texto no habla de eso. Perdón, Salomón lo que está simplemente es expresando en la poesía hebrea antigua, por eso la importancia de estudiar un curso que se llama Análisis de Textos Poéticos, para que debemos estar inventando tanta locura. ¿Correcto? Entonces, ¿qué está hablando Salomón allí? De la hermosura. Correcto, que tu ombligo es como una taza. Habla Salomón de la belleza, del cuello de ella, como sierva, como cerbatana. Me explico, la exaltación de la belleza, pero es más fácil alegorizarlo y estar metiendo ideas. La aplicación redentora tiene que ver con la aplicación de los principios de la redención del texto a la audiencia, mostrando, una vez habiendo obtenido las verdades del texto a través de una rigurosa exégesis bíblica, mostrar cómo el pasaje apunta siempre al Evangelio. ¿Correcto? Ya dijimos que el Evangelio no es solamente la presentación del plan de salvación o las 4 leyes espirituales. Tampoco el Evangelio está contenido solamente en los 4 evangelios. Tampoco el Evangelio es un mensaje para ganar almas. El Evangelio es el mensaje general del Señor. Y fíjese que cuando Pablo, en el Areópago, en Atenas,
hace la exposición del mensaje. ¿Dónde comienza? En Adán y Eva, en el Génesis. Por eso me gusta mucho la posición integral del profesor Francis Schaeffer en uno de sus tantos libros, donde él evita un concepto reduccionista del Evangelio y le da al Evangelio una amplia gama, una dimensión integral. Lo mismo que lo dice el profesor Juan Driver en el libro Contracorriente, página 100, donde habla de la evangelización personal y social. Ya le cité el autor, el libro, incluso la página, porque lo he leído hace 3-4 días, Contracorriente, de Juan Driver. Entonces, la exégesis rigurosa habla de una exégesis que conecta profundamente el texto con la persona y obra de Jesucristo. Y cuando Jesús estaba caminando con los caminantes erráticos, que en vez de ir en dirección contraria iban al camino de Maús, desesperanzado, con una interpretación catastrófica de la situación, correcto. Y ellos decían, no, que nosotros escuchábamos de Jesús de Nazareno, un varón poderoso, nosotros esperábamos. Y Jesús le dice, insensato, duro de corazón, ¿cómo no podéis haber entendido? Y le comenzó a hablar con los salmos y los profetas, la ley acerca de él, sin pretender que la mesa del tabernáculo o cualquier detalle, un color, directamente sea un tipo, una sombra. Yo sí creo que el mensaje del Antiguo Testamento apunta hacia el estauros, hacia la salvación que había de ser revelada. Y Pedro dice que los profetas indagaron diligentemente acerca de qué tiempo y qué persona les hablaba la persona de Cristo, del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual hablaba de los sufrimientos y de las glorias venideras. Yo sí creo que el mensaje profético del Antiguo Testamento apunta a la obra de Jesucristo, pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo interpretar, no hay que forzar el texto para que el texto diga lo que yo quiero. Entonces, habla de una exégesis rigurosa, trascendiendo de una simple mención superficial o un salto al Nuevo Testamento. Había un predicador de la Cruz, por cierto, el pastor Rafael, estaba hablando magistralmente de Sansón. Y hizo una exposición de Sansón bastante llamativa, interesante. Decía que el personaje central no era ni Sansón ni Dalila, sino el Espíritu del Señor que venía sobre Sansón. Y que Sansón cumplió, aunque le costó, pagó con crece la consecuencia, él cumplió el propósito de su vida. Y al final, aunque murió, cumplió, que era vengar y castigar a los filisteos. Eso lo cumplió aún cuando murió. Entonces él dijo algo, bueno, para complacer a la gente, y vino y citó un texto de Efesios. Y a mí me pareció, y yo se lo dije a él porque él me pidió retroalimentación, yo dije, me pareció inadecuado ese texto. Ya con la forma tan, como yo le dije, como acariciaste el texto, la forma como en la historia extrajiste las verdades y los principios y lo fuiste entrelazando. Incluso en esa historia hablaste de forma magistral
de la salvación en Cristo. Entonces te viste forzado a un copy and paste, un copiar y pegar un texto como cataplasma del Nuevo Testamento para complacer el capricho de los oyentes. Y él terminó dándome la razón. Yo cuando predico en el Antiguo Testamento, a menos que el Antiguo Testamento me dé un llamado explícito al Nuevo o viceversa, yo trato de justificar el texto, de entenderlo dentro de la cultura y el tipo de literatura. Si es una literatura profética, voy a justificar la literatura profética. Si es una literatura apocalíptica, como parte de Daniel o Zacarías, voy a justificar ese tipo de literatura apocalíptica, que no es lo mismo literatura apocalíptica que literatura profética. Y también cuando me toque la parte narrativa, las grandes historias. De hecho, yo estoy predicando ahorita en la iglesia una serie de mensajes que se llama Historias que Transforman. Estoy hablando de cómo enfrentar las dificultades de la vida, basado en David. Primero Samuel 16, 17, 18, voy por el 19. Cómo David tuvo que enfrentar los enemigos, todo. Su suegro Saúl, que lo quería eliminar. Entonces, en esa historia, correcto, se extraigo los principios que el texto me aflora, se hace un manejo histórico-cultural, se hablan de la figura del lenguaje en la poesía, si es que la hay, pero básicamente es un texto narrativo, el hilo conductual del texto, las ideas, el inicio, el desarrollo, el clímax de la narrativa, y lo que hago es comenzar a establecer principios vitales. Correcto. Esos principios vitales están basados en la exposición y el estudio del texto de esa historia. Pero me he convertido en un contador de historias en cuanto al trabajo del Antiguo Testamento. Entonces, ha sido una experiencia fascinante. Correcto. La aplicación de este mensaje a la vida. Y es un mensaje expositivo. Es un mensaje exegético, porque incluso hago un estudio de la sintaxis hebrea, de la parte semántica, lexicográfica, correcto, etimológica. Por eso me regalaron estos días a Lotte Cohen y otro, el diccionario expositivo. Yo lo tenía en digital, ahora lo tengo en físico y me siento con un café aquí con chocolate y que el mundo explote. Eso echando broma, ¿no? Disfruto con mi libro así en las piernas. Aquí tengo, por ejemplo, tengo mi Biblia Plenitud, correcto. Yo me siento y la reviso y reviso. Por aquí tengo algunos libros, ya tengo la Biblia de la Reforma, que me la regaló un buen amigo, un buen hermano, que yo pido que el Señor le pueda solucionar ese problema eléctrico al pastor Tony Camargo. Tienen meses con un transformador quemado. Así que yo oro al Señor que el Señor pueda traer su gloria y su presencia a la vida de Tony y a su congregación. Entonces, conclusión, pero no de esta clase, pero quizás sí. La conclusión es predicar a Cristo para transformar vidas. Hablando de transformar vidas, voy a atreverme a recomendar un libro. Se llama Educando para cambiar vidas, Howard Hendricks, de Fleck. Es una ampliación de las 7 leyes del maestro, de la ley del maestro, de la ley de la enseñanza. Howard Hendricks, eso es un libro espectacular. A mí de verdad que
ese libro, yo lo tengo en físico, digital, Howard Henry, Enseñando para cambiar vidas. Espectacular. Falleció recientemente, creo que Howard Henry. Y otros más, se están muriendo los buenos. También falleció, bueno, no solamente MacArthur, algunos autores importantes han fallecido. Entonces, la conclusión es predicar a Cristo para transformar las vidas, ¿no? Porque el mensaje positivo no debe confundirse con un mensaje solamente nos limitemos a explicar el texto, la gramática, la historia, la cultura, la parte morfosintáctica, semántica, incluso la parte de la papirología, las variantes textuales, correcto, los elementos biográficos, tanta riqueza que hay en el estudio de un texto, ¿no? Más que eso, la predicación expositiva es más que la explicación de los elementos que tiene un texto. Tiene que ver con la elaboración de un mensaje nutrido, bíblico, que se deriva del estudio serio de la Sagrada Escritura, pero que se puede exponer de manera, como decía Adrian Rogers, de manera relevante, de manera pertinente y de manera dinámica, correcto. Y ahí donde el predicador pues le da un buen título, desarrolla un tema, un buen título, hace una introducción llamativa. Yo estaba hablando hoy sobre echar fuera demonios y comencé diciendo, buenas noches. Simón Contreras era un joven de 27 años, de profesión era un chofer de línea interurbana, pero 2 años antes se había metido en el difícil mundo de la minería. Y estando trabajando en la minería en la frontera con Brasil, se metieron a explorar una tribu indígena. Y los habitantes de la zona le decían que no se metieran ahí. Ellos dijeron, no, a nosotros no nos importa, vamos a sacar oro. Y a partir de allí, Simón Contreras comenzó a ser atormentado por espíritus malignos. Y este servidor, junto al pastor Alain Nieves, en el año 1992, desde las 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, le echamos fuera, porque los demonios no se atan, no se ligan, no se amarran, nada de esas tonterías. Los demonios se expulsan en el nombre de Jesucristo. Y le echamos, calculé yo, no menos de 45 demonios que tenía una legión de 3.000 y 6.000. Entonces, así comencé mi discurso a muchachos entre 14 y 25 años. Y se le pusieron los ojos así como a los muchachos como 2 huevos fritos. Entonces, cuando enseñamos homilética, enseñamos oratoria, enseñamos que si usted no engancha, atrapa la audiencia en los primeros segundos, perdió la audiencia. Entonces tenemos que el mensaje, mi esposa me trajo maní. Gracias, mi amor. Eso es para que yo termine el mensaje y no hable tanto. Entonces, el mensaje debe conducir a la edificación y el arrepentimiento. Por cierto, yo no soy de los que creen que un mensaje tiene que ser evangelístico, tiene que hablar de los evangelios y ser un mensaje evangelístico tipo plan de salvación. No creo en eso. Yo he predicado mensajes sobre la ofrenda basado en 2 Corintios 8 al 10 y he hecho llamado a la gente
como buen anabautista, a seguir a Cristo. Y la gente ha dado respuesta a seguir a Cristo en un mensaje sobre la familia, sobre la ofrenda, sobre los temas de la Biblia. Por eso Pablo decía, yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios y estoy libre de, de, de la mano. Tengo alguna gente fuera hace rato. Tenía el hermano Lender hace rato fuera. Discúlpeme, hermano Lender. De todas maneras, la clase está siendo grabada. Entonces, todo mensaje cristocéntrico, mira lo que me trajeron, mira, para que terminara el mensaje. Y ya sabe que a mí me gustan mucho los maníes. Soy como los elefantes que nos gustan mucho los maníes. Saludos, Saulo. Saludos a todos. La predicación cristocéntrica, independientemente la explicación del texto, el uso del texto de la pericopa, lo que usted quiera, va a traer edificación y va a llamar constantemente al arrepentimiento. Porque la metanoia es un cambio de mente. Y Pablo decía, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, un buen mensaje. La gente dice, no, que los gatos están aquí. Misu. La gente dice, no, yo no le predico a las mentes, yo le predico a los espíritus. Pablo dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que dice Biblia para hoy, Diario Vivir para hoy, Biblia actual. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. A veces evangelizamos y decimos a la gente, no, no lo pienses, entrégate ahora. ¿Cómo que no tiene que pensarlo? Es una decisión para toda la vida. Debería considerarlo, como Jesús dijo en aquella parábola sobre seguir a Cristo, que es como aquel que está construyendo una torre y como aquel que está yendo a la guerra. Sí, claro que hay que sacar cuenta. Claro que sí. Entonces, ese arrepentimiento se va a lograr a través de un mensaje donde Jesucristo es el centro. No la predicación, como decía alguien, me colocaba hoy, creo que fue Douglas Dizante, colocó en Instagram, que la predicación no tiene que ver conmigo, sobre mí, sino sobre Jesucristo. También una predicación cristocéntrica va a traer, obviamente, la gloria para Dios. Va a traer, vamos a glorificar al Padre para la alabanza de su gloria. Es un mensaje que trae gloria a Jesucristo, que trae donde Jesucristo sea el centro inamovible. Esto es lo que coloqué aquí. Jesús es digno de toda alabanza, siendo el centro inamovible de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por eso dice, arraigado vuestra fe sobre la palabra. Pablo decía que os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificarlos y traeros herencia entre los santificados. Entonces, cuando la gente está construida sobre como aquella parábola de los dos cimientos, correcto, cuando nuestro mensaje trae el fundamento, no el fundamento porque el fundamento está puesto, estamos sobre edificando, no hoja, arena, sino estamos edificando metales preciosos a través del ministerio de la palabra, aunque aquel texto de 1 Corintios tiene otro sentido. Y por último, quisiera invitar para terminar la clase, invitar a todos a que prediquemos con fidelidad. Usted me dice, bueno, esto lo he hecho yo toda mi vida. Bueno, bien hecho. Siga reforzándolo. Siga creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
predicar con fidelidad. Fíjense que el mismo Karl Barth, el padre de la teología de la crisis, de la neortodoxia, en el último discurso en Tubinga, él le dijo a los alumnos: exégesis, exégesis y más exégesis. Yo lo coloqué en mi manual en metodología exegética, y el método exegético no de paso, el método gramático teórico radical, son dos grandes antídotos correctos, hermano mío. Correcto, correcto. Para evitar esos inventos, esos alegorías desbordadas. Entonces, con fidelidad, con exégesis, con pasión desbordante, correcto. Y ahí está la parte humana, el estilo de cada quien, pero hacerlo con pasión, correcto. Como decía Pablo, el amor de Cristo nos empuja, nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Para los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces, ese fuego, esa pasión, como decía el mismo Jeremías, más el Señor encendió una llama. El Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué pasó, Apolo? Aquí tengo el perro. Aquí tengo el perro y la gata. Ahí está el perro, ya lo vio aquí. Ahí está el perro Apolo, pues está la gata. No me dejan dar la clase. Entonces, hagámoslo mostrando a Jesús como Salvador y Señor. Como decía Hans Denk, un anabautista. Decía lo siguiente: nadie puede conocer a Jesús si no primero lo sigue en su vida. Y también decía menos Simon, decía, citado por Juan Driver, decía, en la fe, esto es uno de los libros, últimos libros de Juan Driver, la fe en la periferia de la historia. Excelente libro, muy corto libro. Decía que para los primeros anabautistas, Jesucristo era no solamente un Salvador en quien creer, sino un Señor a quien seguir. Así que por eso la invitación desbordante, apasionada, de mostrar con la vida, con el mensaje, como decía Francesco de Asís, predica y si es necesario, habla. Pero en esa predicación, ese mensaje, un mensaje donde cuando Jesucristo es el centro del mensaje, ese mensaje va a cambiar vida, va a traer significado a la existencia. Voy a tratar de leer los mensajes que ustedes están compartiendo por el chat. A ver, aquí persona, aquí. Vamos a ver. Aquí está. Emil Cordero nos dice: el método exegético de los 9 pasos, mi metodología tiene 8. Y el método gramático, histórico, contextual, son dos grandes antídotos contra los peligros del subjetivismo no controlado por la fe y del método ego. Correcto. Esto es lo que planteaba Teller, creo que es el autor del artículo del protestantismo digital. Esto. Parece que como que se copió de ti, Emil. Nos dice Lender José Vera Balbuena, que se incorporó tarde, lo castigué y lo tenía por fuera. Correcto. Lo tenía por fuera de hace mucho rato. Sí, dice: la predicación cristocéntrica se basa en la Biblia como fundamento y en exaltación de Jesucristo como el centro de toda la predicación. Correcto. Se enfoca en cómo las escrituras enteras se cumplen en Jesús y en su obra de redención. En lugar de tratar de encontrar su figura en cada pasaje
de forma aislada. El propósito es que el mensaje magnifique a Cristo, no a los predicadores o las traducciones humanas, 100%, 100 puntos. Ahí está. Y Douglas Dizante nos da un comentario muy teológico. Saludos. Entonces, bueno, vamos entonces a escuchar algunos comentarios. Son las 9:26. Empezamos tarde, pero podemos tener uno. En primer milagro de Cristo, esa es la emanación humana. En la voz de Canaán fue de transformación, en este caso, material del agua en vino, demostrando que solo Él puede transformar la vida, las almas, correcto. Solamente Jesucristo puede traer ese cambio. Pero recordemos algo, hermana. La gente, los incrédulos están ciegos. Y solamente la luz del Evangelio les puede traer luz. Pero si yo me predico a mí mismo, no hay forma de que el Espíritu Santo convenza a nadie si yo me predico a mí mismo. Yo predico mi idea, mi concepto, todo lo demás. Entonces, el Espíritu Santo no puede traer iluminación cuando el mensaje es egocéntrico y antropocéntrico. Ese mensaje egocéntrico, antropocéntrico, lo que trae es gloria al hombre. Sí, agua en vino, yo lo corregí. ¿Alguien quiere opinar para que yo me pueda comer mis maníes? Y termina, aquí tengo mis maníes. Aquí se los enseño para causarle a ustedes, no digo envidia, pero sí. Saludos, mi hermano. Saludos a cada uno. Bien, si no hay nada que decir, voy a subir la tarea. Estoy hablando así porque estaba masticando maní. Eso es mala educación hablar con la boca llena, pero el maní cuesta masticarlo. Me gusta masticarlo. Y si supiera que me gusta el maní, pero no me gusta la mantequilla de maní. Yo siempre, cuando he viajado, traigo mantequilla de maní para... Y a mí particularmente no me gusta mucho. Pero entre gusto y colores, no hay nada que... Bueno, vamos a orar porque las gatas y el perro, los maníes. Entonces saludo a todos. Vamos a aprovechar para saludarlos aquí a mis conciervos que están conectados. Correcto, ahí tengo conectado a Corpolet Generación Eléctrica. Bueno, Tony, por aquí tenemos a Corpolet. Correcto. Eso es correcto. Bueno, es importante comunicarse con el pastor Tony Camargo, que tiene la iglesia no sé cuántos meses sin luz por un transformador. Sería bueno que se pusieran de acuerdo ustedes dos. Bueno, Tony, aprovecha. Tony. Por aquí estoy, José. Caramba, sí. Sería bueno tener su número para escribirle. Aprovechen, escríbanse los números. Aprovechen, envíense una vez el número. Para que aprovechen esto, hermano. Dona, creo que Funda Barrio. Allá. Mi hermano. Eduardo Brito. Sí, que me escriba mi número. Yo lo puedo ayudar, mi hermano. Okay. Pastor Tony, mi número es 0412-333-7974. Ok, 0412-333. 7974. 7974. Con gusto, hermano. Un placer. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bueno, aquí gracias, José. Hicimos un servicio público. Bueno, aquí están los maníes. Pero se lo voy a enviar digital. A ver. No se pudieron pasar. Tuvieron que esa tecnología. Saludos a Eduardo de Brito, allá en el silencio. Emil Cordero, allá en la costa oriental del lago del comienzo, en el Minito. Tenemos a Lender José. Tenemos a Moisés Rivera, que tiene el micrófono abierto. Nain Josué Segovia. Saludos, Nain. Saludos, Moisés. Saludos, Lender. Saludos a nuestra amada Pérsida. Amada Pérsida. Bueno, ahí están la información del ingeniero en sistema Emir. Saludos, Pérsida. Saludos, Saulo.
Saludos al pastor Tony Camargo. Y por último, saludos a nuestra amada hermana Xiomara Gutiérrez. A todos ustedes, mi respeto, mi saludo. Más tarde voy a subir la tarea, ya la oración fue escuchada, pastor José, para que el transformadora. Amén, hermano, amén. Entonces, vamos a orar y seremos de esta forma despedidos. Señor, gracias por tu bondad,